Ahora bien, nosotros ya habíamos visto en el tema 5 que después de la primera ley de Fick yo tengo que considerar de, bueno, cuál es el gradiente del cambio de la concentración del contaminante con respecto a la posición, viene la segunda ley de Fick. En la segunda ley de Fick nosotros veíamos, bueno, cómo es el cambio del contaminante con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Y entonces, después de todos estos análisis que vimos en el tema anterior, y adicionalmente, si nosotros considerábamos otro fenómeno que era la dispersión, obteníamos ecuaciones más complejas dentro del transporte de masa y una de las soluciones analíticas de aproximación al sistema de ecuaciones diferenciales lo da Ogata-Banks en 1961. Entonces, lo que habíamos mencionado en el tema 5, bueno, pues es que el transporte de contaminantes al suelo es a través de fluidos y es así como nosotros veíamos este tipo de expresiones. Entonces, de nuevo, para el sistema, en el caso de la matriz ambiental de agua, nos topamos con este tipo de resoluciones analíticas como es la ecuación de Ogata-Banks. Ahora, recordemos que, bueno, las condiciones iniciales para este tipo de aproximaciones analíticas consideran que la concentración en una posición inicial que vamos a considerar como el origen, entonces es 0 a un determinado tiempo, en este punto, esa concentración que exista ahí le vamos a decir concentración inicial o CO. Esto es, recordemos que es para la posición inicial donde nosotros vamos a definir el inicio, donde sea la descarga. Y entonces esta concentración inicial es cuando yo tengo una fuente continua. Ahora bien, la concentración en cualquier posición en un tiempo cero, es decir, que aún no se ha realizado la descarga de la fuente continua del contaminante, va a ser igual a cero. Y entonces es ahí cuando sí puedo aplicar la ecuación de advección-dispersión de Ogata-Banks, la cual pues va a tener estos términos que ya habíamos mencionado, que nos va a decir cuál es la relación de la concentración del contaminante en determinada posición y determinado tiempo con respecto a la concentración inicial, y esta es su solución, donde tenemos que considerar que D va a ser el coeficiente de dispersión hidrodinámica, aparece en la ecuación aquí, y vamos a tener de nuevo la aplicación de la resolución de las ecuaciones diferenciales mediante la función error complementario. A su vez, observamos que también vamos a tener la aplicación de la velocidad lineal del agua subterránea. Ahora bien, si ustedes recuerdan en el tema 5, nosotros mencionábamos que, bueno, en un momento dado, bajo ciertas condiciones, el segundo término dentro de la expresión de sumatoria de Ogata-Banks va a ser despreciable, sobre todo porque para las situaciones prácticas, pues no va a tener una importancia relevante. Es entonces cuando aparece la ecuación simplificada de Ogata-Banks, que es la que estamos señalando aquí. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta que el coeficiente D es igual al coeficiente de dispersión longitudinal por la velocidad lineal media, entonces aquí este coeficiente puede cambiar en la ecuación de tal forma que esta es una manera de identificar cuando yo tengo la ecuación de Ogata-Banks simplificada, porque vamos a ver además que la D va a cambiar por la expresión del coeficiente de dispersión longitudinal alfa X. Recordemos que, bueno, alfa es la dispersividad del acuífero, que va a ser aproximadamente igual al diámetro medio de las partículas que conforman al acuífero. Entonces, este es un buen tip que nosotros podemos considerar cuando estamos buscando los valores de entrada del modelo. Este coeficiente
de dispersividad, recuerden, lo vuelvo a mencionar, es aproximadamente igual, lo podemos considerar igual, al diámetro medio de las partículas que conforman al acuífero. Las unidades de este coeficiente de dispersividad son unidades de longitud. Y la B es la velocidad de flujo, cuyas unidades son las unidades de longitud entre las unidades de tiempo. Ahora, ¿cuáles son las limitantes o los significados físicos de la ecuación simplificada de Ogata-Banks? Bueno, si nosotros simplificamos todo el término que está dentro de la función error complementaria, para fines prácticos de este video y de esta explicación, lo vamos a abreviar con la letra beta. Entonces, de tal forma que, bueno, mencionado esta pequeña simplificación que veíamos en la diapositiva anterior, donde la parte de adentro, pues vamos a poner que eso va a ser representado por la letra beta. Nosotros tenemos para la explicación física 3 posibilidades con respecto al punto de observación X. Una es que el punto de observación esté en el frente advectivo, otra es que esté adelante del punto advectivo y otra es que esté atrás del frente. Entonces vamos a ver estas 3 posibilidades. Cuando está en el frente advectivo, entonces nosotros vamos a tener que el valor beta va a ser igual a 0. Y el valor de la función error complementaria cuando beta es igual a 0 es igual a 1. Por lo tanto, toda la ecuación simplificada de Ogata-Banks nos va a quedar como que la concentración es la mitad de la concentración inicial. Entonces, ya no es necesario complicarse con una ecuación muy compleja. Ahora bien, cuando el frente advectivo va más allá, es decir, está adelante, mucho más adelante, entonces ahí el valor de X va a ser mucho mayor que la velocidad lineal media por el tiempo. Y entonces este argumento beta que nosotros veíamos va a ser positivo. Y adicionalmente, si yo determino ese valor, va a tender a infinito. Por lo que entonces la función error complementaria, cuando yo tengo un valor positivo que tiende a infinito, va a valer 0. Entonces aquí la ecuación simplificada de Ogata-Banks nos va a decir que la concentración va a tender a 0. En otras palabras, el punto de observación se encuentra tan lejano de la zona de dispersión que no ha generado una mezcla y la concentración original del fluido es la que se observa. Y por último, la tercera opción, cuando el punto de observación está detrás del frente advectivo, entonces nosotros vamos a considerar que X, la posición, es menor que la velocidad por el tiempo. Y entonces aquí el valor de beta va a ser negativo, es decir, menor que 0, y va a tender a un infinito negativo. Cuando el valor de beta tiende a infinito negativo, entonces la función error complementaria de negativo infinito tiende a 2, lo que va a significar que la concentración va a tender a ser como la concentración inicial. Ahora bien, esos modelos es cuando nosotros tenemos una fuente continua de contaminante. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una fuente puntual o discontinua? Es decir, que las descargas son un tanto. Entonces aquí la solución es para un flujo unidimensional considerando las ecuaciones de advección-dispersión. Tienen que considerar cuando se vean este tipo de modelos que la concentración del contaminante va a ser igual a la concentración inicial
cuando el tiempo sea el tiempo inicial de descarga de cada una de las descargas, ¿ok? Entonces, cuando se tiene ese tipo de contaminantes, ese tipo de fenómenos que están contaminando, que son discontinuos o que son puntuales, la ecuación se va a ver solucionada como se ve en esta expresión, donde la concentración del contaminante está expresada con respecto a la posición y con respecto al tiempo. Entonces, aquí se le conoce como la concentración del trazador, es la contaminación del contaminante. Es la concentración del contaminante. Ahora bien, N es la masa del contaminante inyectado en la columna, es esta N mayúscula. Sus unidades son de la concentración, es de masa con respecto al área. ¿Ok? Luego vamos a tener el valor de X, que va a ser la distancia a favor del gradiente desde el punto de inyección. Entonces, desde el punto de inyección hasta la distancia que yo quiero conocer, ese es X. Además, vamos a tener D, que es el coeficiente de transporte de Fick, que sus unidades son de área entre tiempo. Y luego tenemos un número adimensional que va a ser N minúscula, que este se refiere a la porosidad del medio. ¿Okay? T minúscula, recuerden que se refiere al tiempo desde la inyección. ¿Ok? Y por último vamos a tener la velocidad de flujo, cuyas unidades son de unidades de longitud entre unidades de tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa cuando en el transporte de masas nosotros consideramos la absorción lineal? Bueno, en ese caso el balance en las ecuaciones diferenciales de cómo es que va a cambiar la concentración con respecto al tiempo van a ser modificadas mediante un valor que es el valor de retardo. Ese valor de retardo nosotros lo vamos a representar como RF. Ahora, ¿en qué consiste eso? Bueno, pues el efecto de la absorción va a disminuir el valor de los parámetros de transporte D y de B, es decir, del coeficiente de difusión y de la velocidad. Entonces, de tal manera que la solución de esta ecuación para las mismas condiciones usando Ogata-Banks va a cambiar a esta forma. Lo único que cambia es que ahora vamos a adicionar la parte de retardo. Entonces es aquí donde vamos a adicionar esta parte de RF. RF, si en un momento dado es igual a 1 y nosotros observamos la ecuación, vamos a llegar exactamente a la misma ecuación simplificada de Ogata-Banks. Ahora, ¿cómo voy a calcular yo este nuevo parámetro de retardo, que es considerando cuando hay absorción lineal? Esa ecuación está dada por esta parte, la vemos aquí, en donde nosotros tenemos que considerar que esta KD es el coeficiente de distribución, cuyas unidades van a ser de volumen entre unidades de masa. Asimismo, vamos a tener una N minúscula, en este caso es una constante del sistema que sus valores van entre 0.7 y 1.2, es un valor adimensional. Y adicionalmente está la densidad aparente, cuya relación es que esta densidad es una unidad de volumen comprendido entre minerales y poros. Junto con los fenómenos de absorción, nosotros vamos a encontrar otro cálculo que resulta muy útil. Si nosotros tenemos en cuenta la velocidad del agua, la cual vamos a representar por esta B minúscula W, ¿ok? Vamos a pensar que esta velocidad del agua no va a coincidir con la velocidad de las especies que están sometidas a la absorción, a estos fenómenos de absorción con el medio, con la interacción alrededor. En términos simples, entonces, la velocidad del contaminante va a ser menor a la velocidad del agua. Y esto lo vamos a ver mediante la aplicación del parámetro de retardo. Entonces,
¿Cómo es que calculo la velocidad del contaminante considerando fenómenos de absorción, que es adsorción y absorción? Bueno, pues va a ser igual a la velocidad lineal media del fluido o del agua entre el parámetro de retardo. Esto queda como la siguiente ecuación. Aquí entonces esto va a ser de gran utilidad para evaluar problemas de contaminación por compuestos orgánicos sobre todo, o en menor grado para compuestos radiactivos y de metales trazas. Vamos a ver ahora ejemplos de solución de la ecuación simplificada de Ogata-Banks. Recuerden que estos ejemplos es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos sistemas muy simples que están muy delimitados y solo necesito conocer un resultado puntual. ¿Ok? Entonces estos ejemplos nos sirven más que nada para ver cómo es que entran los datos en el modelo matemático y es un ensayo para hacer los cálculos, que es los valores que yo tengo que obtener. Entonces, bueno, vamos a iniciar con este primer ejemplo. En este primer ejemplo, nosotros vamos a tener una columna cilíndrica, vamos a considerar el flujo como una columna cilíndrica, la cual tiene un diámetro de 10 centímetros. Recuerden que pues nosotros necesitamos estos valores para el área. Y además va a tener esta columna 1.5 metros de largo. Está lleno de arena y la arena tiene un diámetro promedio de 0.5 milímetros. A través de esta columna con arena se va a hacer circular una solución salina con una concentración inicial de 5 miligramos por litro. Y esta concentración va a tener una velocidad de flujo de 1 metro por hora. Con estos valores necesitamos determinar la concentración de sal a una distancia de 0.9 metros después de 60 minutos de que inicie la descarga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de D. Si nosotros consideramos la ecuación que veíamos anteriormente, entonces vamos a tener, recuerden que esta dispersión puede ser igual al diámetro promedio de las partículas, en este caso es de 0.5 milímetros, por la velocidad de flujo, de tal forma que entonces nosotros vamos a obtener un coeficiente de 5 por 10 a la menos 4 metros cuadrados por hora. Luego, ya con este coeficiente D, nosotros usamos la ecuación de Ogata-Banks simplificada y vamos a meter el resto de los valores que nos mencionan. Entonces, bueno, un medio pues es de la ecuación. Nosotros vamos a tener la concentración inicial de la solución salina, que son 5 miligramos por litro, por la función error complementaria de todo lo que es el cálculo de la letra beta, que está representada aquí. Y entonces nos va a quedar que 2.5 que sale de este 5 por este 1/2 va a ser igual a la multiplicación 2.5 por la función error del valor beta, que es todo esto, que nos da menos 2.2. Entonces, cuando yo saco la función error complementaria de menos 2.2 y eso lo multiplico por 2.5, me da una concentración después de una hora a una distancia de 0.9 de donde inicia la descarga de 4.995 miligramos por litro, es decir, aproximadamente 5 partes por millón. Dependiendo el tipo de sal de la que yo esté hablando, con este valor yo lo que tengo que hacer como interpretación es consultar los límites permisibles de esa sal en las descargas acuíferos y ver si está dentro de los valores. Si no está dentro de los valores, entonces es importante que yo tome acciones al respecto. Ahora bien, como lo había mencionado en unos videos pasados, también lo que se puede hacer con la modelación y simulación es que a lo mejor yo ya estoy designado a proteger, cuidar y estar al tanto de una determinada zona. Entonces puedo caracterizar esa zona
para conocer valores como es el coeficiente de dispersión longitudinal específico de esa zona, por si vuelven a existir futuras descargas de contaminantes. Yo ya voy a tener este valor. Entonces, en este ejemplo se trata de eso, de cuando yo tengo una zona en específico que yo ya necesito para futuros eventos conocer cuáles son los parámetros específicos, es este ejemplo. Entonces, nosotros vamos a ver un elemento que no es absorbido, va a avanzar a través de una columna, a través de un flujo, que yo voy a considerar va a tener 30 centímetros de longitud. Si yo estuviera en un río, por ejemplo, voy a establecer 30 centímetros de longitud y ahí es donde voy a hacer mis mediciones de velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, en esos 30 centímetros de longitud, a una velocidad que yo puedo determinar mediante ciertos equipos, en este caso va a ser de 0.01 centímetros por segundo, yo veo que la proporción de un contaminante o de algún método de tinción traza, entonces yo veo que va a haber una proporción de la concentración con respecto a la concentración inicial es de 0.42 y esta relación la medimos a este tiempo después de iniciado la prueba. Nosotros decimos, bueno, ya con estos valores vamos a calcular la dispersión longitudinal. Entonces, de nuevo, usando la ecuación simplificada de Ogata-Banks, vamos a poner todos los valores que nos da el problema y resolviendo, en este caso, pues yo sé la relación de concentraciones, un medio va a pasar de este lado multiplicando, entonces por eso sale 0.84 y luego recordemos que, bueno, toda esta parte de aquí la voy a representar con la letra beta. Entonces, si yo saco, esta es la función error complementaria de beta, entonces del otro lado va a pasar como la función error. Entonces, si saco la función error de 0.84 me va a dar 0.14. Este 0.14 lo voy a reemplazar en lo que vale beta, que es la parte interna, y despejando obtengo la constante de dispersión longitudinal, que se representa como alfa x, que va a ser igual a 1.8 centímetros.